La colonización de América es un tema controvertido. Por un lado, algunos celebran las libertades religiosas y políticas que ofreció a los migrantes europeos. Por otro, muchos lamentan la destrucción de civilizaciones nativas que ocurrió a través de guerras y enfermedades. Es difícil imaginar cómo sería el mundo hoy si los europeos no hubieran colonizado América, o qué podría haber pasado si los nativos americanos hubieran tenido la oportunidad de interactuar con el resto del mundo bajo sus propios términos. En los 291 años, entre el primer viaje de Colón al Caribe y el fin simbólico de la colonización con la derrota británica en la Guerra Revolucionaria, ocurrieron muchos eventos significativos. Exploraremos ahora 8 hechos poco conocidos sobre la colonización de América del Norte. Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes exploraciones aquí, en Legión de Imperios. Número 1. Cristóbal Colón no descubrió América del Norte. El Día de Colón ha sido festivo en los Estados Unidos desde 1971. Sin embargo, Cristóbal Colón nunca pisó lo que actualmente es Estados Unidos. Se dice que el nombre de América proviene de otro explorador, Amerigo Vespucci, quien propuso por primera vez que las tierras encontradas por Colón formaban un continente separado. Un cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, rotuló el continente con una versión latinizada de su nombre, América. Uno de los primeros europeos en avistar América del Norte, aparte de los exploradores vikingos, fue el explorador italiano Giovanni da Verrazzano. El rey de Francia lo comisionó para encontrar un paso hacia Asia por el oeste. Llegó a Cabo del Miedo en marzo de 1524 antes de navegar hacia el norte y explorar la costa norteamericana. Verrazzano navegó hasta la parte oriental de Terranova, avistando lo que se convertiría en el puerto de Nueva York, la isla Block y la bahía de Narragansett. Interactuó con tribus nativas a lo largo de la costa, describiéndolas como generalmente acogedoras y amables, aunque los exploradores desconfiaban de ellas. No solo Colón nunca vio lo que hoy es Estados Unidos, sino que la primera colonia estadounidense exitosa en Jamestown se fundó 75 años después de que los portugueses establecieran su primer asentamiento en Brasil y 115 años completos después del primer viaje de Colón. Número 2. Las complejas interacciones entre colonizadores y guerreros jaguar de América. Las dinámicas entre los colonizadores y los nativos americanos fueron variadas e intrincadas. Una idea errónea común sobre los europeos que colonizaron América es que creían que el continente estaba mayormente deshabitado o que engañaron a las tribus indígenas para intercambiar sus tierras por cuentas y baratijas. En realidad, esto estaba muy lejos de la verdad. Los primeros colonos eran muy conscientes de la diversidad de las tribus nativas, y se establecieron redes comerciales entre los recién llegados y los indígenas. Antes de la llegada de los europeos, la sociedad nativa americana consistía en una compleja red de tribus interconectadas. Por ejemplo, los iroqueses practicaban lo que se conocía como guerras de luto, una forma de guerra psicológica. Estos conflictos permitían a los miembros de la tribu gestionar su dolor por la pérdida de sus seres queridos, atacando aldeas rivales y capturando a individuos que luego eran asimilados o asesinados. La llegada de los europeos, que introdujeron nuevas armas y propagaron inadvertidamente enfermedades extranjeras entre la población nativa, modificó e intensificó los conflictos tribales. Un ejemplo significativo son las guerras de los castores entre los grupos iroqueses y algonquinos, con acceso a armas de fuego y herramientas de hierro de los europeos, que intercambiaban por pieles de castor. Los iroqueses reforzaron su ejército. Sin embargo, esta interacción también condujo a la propagación de enfermedades europeas, lo que provocó más guerras de luto para mantener su población. La dependencia de las pieles de castor resultó en disputas territoriales con tribus vecinas a medida que los iroqueses expandieron sus territorios de caza. Esta guerra condujo a una mayor despoblación, atrapando a las tribus en un ciclo peligroso. Finalmente, algunas tribus nativas formaron alianzas con potencias europeas como los franceses, españoles y británicos, que aprovecharon estas alianzas para sus disputas territoriales. Cuando Gran Bretaña salió victoriosa, las tribus derrotadas fueron desplazadas,
mientras que las tribus triunfantes recibieron tierras adicionales. Los nativos americanos esperaban que esto detuviera la expansión europea, pero no fue así. Las profundas divisiones entre las tribus obstaculizaron su capacidad para unirse contra la invasión europea. A medida que más colonos europeos llegaban y se volvían autosuficientes, comenzó una persecución generalizada de los nativos americanos. Las guerras intertribales y las enfermedades extranjeras habían diezmado su número, dejándolos incapaces de defenderse adecuadamente. Para 1836, la apertura formal del Sendero de Oregón selló el destino de muchos nativos americanos que hasta entonces habían evadido la manipulación europea. Número 3. Los primeros asentamientos ingleses en América del Norte, más allá de Jamestown. Aunque Jamestown fue reconocida como la primera colonia oficial, en realidad no fue el primer asentamiento inglés en América del Norte. Muchos están familiarizados con las historias de los peregrinos a bordo del Mayflower y los colonos de Jamestown. Sin embargo, estos grupos no fueron los primeros ingleses en establecerse en el continente, aunque sí fundaron el primer asentamiento duradero. Una vez descubiertas las tierras al otro lado del Atlántico, pescadores, principalmente de Portugal, Francia, la región de los Países Vascos e Inglaterra, rápidamente comenzaron a crear puestos de pesca a lo largo de la costa de lo que hoy se conoce como Canadá. Estos asentamientos semipermanentes están registrados en mapas que datan de 1541, permitiendo a la capital de Terranova y Labrador reclamar el título de la ciudad más antigua fundada por ingleses en América del Norte. En 1578, el marinero inglés Martin Frobisher buscó el paso del noroeste e intentó crear una colonia en la isla de Baffin. Sin embargo, este asentamiento fue abandonado al final del verano, y los colonos esperanzados regresaron a Inglaterra con lo que creían que era mineral de oro. Al regresar, se descubrió que solo habían recolectado pirita, también conocida como el oro de los tontos, lo que llevó a Frobisher a perder sus financistas. Quizás el asentamiento más famoso antes de Jamestown es la colonia de Roanoke, cuya misteriosa desaparición sigue intrigando a la gente hoy en día. Número 4. El intento de colonización sueco en Delaware. Aunque los españoles, holandeses, franceses e ingleses fueron los principales protagonistas en la colonización de las Américas, Suecia también decidió participar en la competencia. En marzo de 1638, el Imperio Sueco estableció la colonia de Nueva Suecia en el río Delaware, en lo que hoy son los estados de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, la colonia finalmente fracasó debido a los enfrentamientos con los holandeses y a una falta de apoyo continuo desde Suecia. En 1655, los holandeses anexaron la colonia, aunque permitieron que los colonos suecos conservaran sus tierras y continuaran con sus costumbres. Suecos y finlandeses continuaron residiendo en la región, incluso después de que los ingleses tomaron el control y establecieron su colonia de Pensilvania en la década de 1680. Los visitantes informaban que se hablaba el idioma sueco en la zona hasta la década de 1750. Número 5. Las colonias holandesas. Los Países Bajos desempeñaron un papel significativo en la colonización del continente americano, aunque su influencia a menudo queda eclipsada por las expansiones más extensas de sus contemporáneos británicos y franceses. Uno de los asentamientos más destacados de los holandeses fue Nueva Ámsterdam, una colonia ubicada en la isla de Manhattan, fundada a principios del siglo XVII como parte de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Nueva Ámsterdam se estableció en 1624 y rápidamente se convirtió en un importante centro de comercio y cultura debido a su ubicación estratégica en la desembocadura del río Hudson. Los holandeses se centraron en el comercio de pieles y en la creación de una red mercantil que los conectara con los nativos americanos y otras colonias europeas. La tolerancia religiosa y la diversidad cultural característica de la sociedad holandesa de la época se reflejaban en la vida de la colonia, atrayendo a personas de diversas procedencias étnicas y religiosas. Sin embargo, la influencia holandesa en América enfrentó desafíos, y para 1664, durante un periodo de conflicto anglo-holandés, los ingleses tomaron control de Nueva Ámsterdam. El cambio de poder se realizó sin mucho derramamiento de sangre,
y la colonia fue renombrada como Nueva York en honor al duque de York, quien más tarde sería el rey Jacobo II de Inglaterra. A pesar de perder el control de Nueva Ámsterdam, la presencia holandesa dejó una huella duradera en la región. La estructura de calles de Manhattan, los nombres de lugares y la tradición de diversidad cultural y religiosa son legados de este periodo de dominación holandesa. Hasta hoy, Nueva York sigue siendo un testimonio viviente de la intersección de culturas que caracterizó los primeros días de colonización en América del Norte. Número 6. El asentamiento de los colonos y el impacto de una epidemia. Los colonos de Plymouth llegaron poco después de que una gran epidemia devastara a la población local, cuando el grupo inicial de asentamiento, patrocinado por la Compañía de Virginia de Plymouth, buscaba un sitio adecuado para su colonia. Encontraron una parcela de tierra deshabitada que consideraron perfecta para su empresa. Sin embargo, desconocían la razón por la cual la tierra estaba deshabitada. Presumieron que el continente simplemente no estaba densamente poblado. De hecho, en los años anteriores a su llegada, los nativos americanos que vivían en la costa sureste de lo que hoy es Massachusetts, habían estado sufriendo una misteriosa epidemia que había provocado la muerte de una gran parte de la población. Los historiadores han especulado sobre qué enfermedad fue la responsable, aunque todos coinciden en que habría sido introducida a través del contacto con europeos. Una posibilidad es que los roedores europeos hayan propagado una enfermedad infecciosa como la leptospirosis, la cual contaminó los suministros de agua. Sea cual fuere la causa, el hecho de que la enfermedad casi aniquilara a los nativos americanos en el área facilitó la exitosa colonización de la región y explica la relación tensa entre los colonos y las tribus locales. Número 7. La tormenta de desolación. La colonización de América trajo muchas consecuencias no intencionadas, una de las cuales fue el Dust Bowl. Todos están familiarizados con la imagen de un oeste salvaje, polvoriento y desolado. Pero en realidad, el asentamiento del oeste condujo directamente al polvo y la desolación. Antes de que los colonos europeos comenzaran a moverse masivamente hacia el oeste, las grandes llanuras estaban pobladas por bisontes que se alimentaban de pastos de pradera con raíces profundas. Cuando llegaron los europeos, no solo vinieron a cazar bisontes, vinieron a cultivar. La primera ola de colonos llegó tras un periodo de abundantes lluvias en la zona, y araron la tierra, desarraigando el pasto de la pradera y plantando cultivos de temporada de raíces superficiales, como maíz y trigo. El arado del suelo, junto con las manadas de ganado de cuernos largos que agitaban las llanuras, significó que en años de sequía no había nada para proteger el suelo superficial. Para los años 30, tormentas de polvo gigantescas recorrían las llanuras, durando desde 1 hora hasta 3 o 4 días. Los animales se asfixiaban y las personas se ahogaban mientras la tierra llenaba el aire. En 1935, un frente frío de Canadá chocó con aire cálido sobre las Dakotas, y un viento furioso desplazó alrededor de 300,000 toneladas de suelo superficial, creando una enorme nube de polvo que barrió el país, llegando tan lejos como la costa este. Número 8. Colonización y cambio climático. ¿Cómo América enfrió el clima del planeta? Una de las repercusiones más sorprendentes de la colonización de América y sus áreas circundantes es que, según científicos del University College de Londres, podría haber contribuido al enfriamiento del planeta, resultando en la llamada pequeña edad de hielo en Europa, cuando el Támesis solía congelarse con regularidad. El estudio sugiere que la devastación de las poblaciones nativas en América del Norte y del Sur provocó que grandes áreas de tierras agrícolas fueran abandonadas, y luego árboles y vegetación de rápido crecimiento las reclamaron rápidamente. El investigador Alexander Koch y sus colegas proponen que la gran muerte de los pueblos indígenas de las Américas llevó al abandono de suficiente tierra despejada, de modo que la absorción de carbono terrestre resultante tuvo un impacto detectable en los niveles atmosféricos de CO2 y en las temperaturas del aire a nivel global. El equipo llegó a esta conclusión revisando todos los datos de población sobre cuántas personas vivían en las Américas antes de la llegada de los europeos en 1492. Según sus cálculos, América albergaba alrededor del 10% de la población mundial en ese momento, aproximadamente 60 millones de personas.
Esta cifra cayó drásticamente a solo 5 o 6 millones en un siglo debido a enfermedades extranjeras y guerras. A medida que la población nativa en 7 regiones fue diezmada, el Caribe, México, Centroamérica y el territorio inca, los investigadores estiman que aproximadamente 56 millones de hectáreas, más de 138.000 millones de acres, de tierra cultivada por civilizaciones indígenas se habrían dejado de usar. El equipo dedujo que la cantidad de dióxido de carbono absorbido por estos nuevos bosques resultó en un enfriamiento notable alrededor de los años 1500 y 1600. La caída en el CO2 en este momento está evidenciada en registros de núcleos de hielo de la Antártida, donde burbujas de aire atrapadas muestran una caída en la concentración de dióxido de carbono. Todo esto sugiere que, de no haber sido por la drástica reducción de la población en esas 7 regiones, la vegetación natural no habría retomado el control, creando un desequilibrio en el CO2 y eventualmente llevando al enfriamiento de la temperatura global. Finalmente te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias de colonización, imperios y mitologías, que solo aquí, juntos, podemos redescubrir. Suscríbete, comparte y mantén encendida la llama de la curiosidad.